La tarde de hoy vamos a conversar un poco acerca de todas o algunas de las labores culturales que están relacionadas a la producción del cultivo del maíz dulce. Esta sesión de hoy es continuación de una sesión que iniciamos en días anteriores, que la comenzó la ingeniero Yuri, y donde ella habló sobre el tema de las principales características del maíz dulce. Por favor, siguiente. Estos webinars que estamos dictando desde Semillas Arroyave, lo que buscamos básicamente es subir el nivel de conocimiento de los agricultores o de las personas que están relacionadas con el cultivo del maíz dulce y que de alguna manera, pues nosotros queremos entregar información que sea de utilidad para la producción del rubro. Es así como el webinar de maíz dulce lo hemos dividido en cuatro sesiones o 4 módulos. Como les dije, la primera fue la de generalidades y fenologías del cultivo. El día de hoy vamos a conversar un poco sobre aquellas labores culturales que se deben hacer para la implementación o producción del cultivo, y nos quedarán 2 sesiones en semanas próximas, una sobre el tema de nutrición mineral y otra sobre plagas y enfermedades. Por lo tanto, esos 2 puntos el día de hoy no los vamos a tocar. La siguiente. Entonces, siendo así y dando esta breve introducción, comencemos entonces a hablar sobre este módulo 2. Y cuando hablamos del módulo 2 de labores culturales, ya les decía un poco, son aquellas actividades o labores que se hacen para el desarrollo del cultivo. Haciendo un esbozo de ellas, hablaremos un poco el día de hoy sobre el tema de lo que es la siembra, sobre el tema del riego y sobre el tema de control de malezas. Esos 3 puntos que son muy importantes al momento del establecimiento del cultivo de maíz dulce. La siguiente, por favor. Iniciamos entonces así sobre los sistemas de siembra. Cuando yo tomo la decisión de producir cualquier rubro, en este caso maíz dulce, lo inicial es vamos a sembrar. ¿Cómo vamos a sembrar? ¿Cómo vamos a realizar esa siembra? Entonces, en el caso de este rubro, en la sesión o en el módulo anterior, conversábamos un poco las características de la semilla. Siempre cuando hablamos de siembra tenemos que partir por esas características de la semilla en cuanto a la fisiología que tiene la semilla. En el caso de maíz dulce, hablamos que son maíces de granos que son arrugados, que son granos que tienen poca materia de energía de almacenamiento en la semilla. Por lo tanto, su germinación es generalmente tienen baja germinación o bajo vigor. Por lo tanto, el tema de siembra es un tema que es crítico y muy delicado para el establecimiento del cultivo. Si tomando en cuenta esas premisas o esas características de que existe bajo porcentaje de germinación o puede tener bajo porcentaje de germinación, o su naturaleza es que las plantas son de bajo vigor, si las comparamos, por ejemplo, con unas semillas que son para producción de granos como tal, que son las semillas de maíz para producción de granos, tienen alto vigor germinativo. En el caso de las semillas de maíz dulce, por ese endosperma tan reducido, ellas tienen generalmente bajo vigor en la germinación. Entonces, si corresponde hacer siembras directas a campo, es muy importante el acondicionamiento del punto de siembra donde se va a alojar la semilla para que se dé el proceso de germinación. Debemos hacer unas labranzas sean puntuales o sean unas labranzas generalizadas, de manera que se acondicione toda la tierra que queda alrededor del punto de siembra. Otra característica bien importante es la profundidad de siembra. Cuando yo voy a hacer siembra directa, es dejar una profundidad de siembra que no sea mayor a 2 centímetros y que las capas superiores no se endurezcan para que me puedan causar una limitación en la emergencia de las plántulas. Esto, si se fuesen a hacer siembras directas, aunque lo que nosotros siempre recomendamos en el caso de la semilla de maíz dulce es realizar la siembra a través de plantulación, realizar un vivero en bandejas multiceldas utilizando sustratos ya establecidos que pueden ser turbas, acerrín de coco principalmente, o cualquier otro material que sea inerte desde el punto de vista, digamos, biológico,
y que también sea bastante inerte desde el punto de vista químico, para que no me afecte todo lo que es el proceso germinativo. Entonces, debemos evitar esas siembras directas a nivel de campo. Si hay que hacerla por alguna manera, hay agricultores que todavía realizan siembra directa, tienen que tomar en cuenta las premisas que les conversaba más adelante. Segundo, siempre sembrar en bandejas bajo invernadero, eso sería la condición ideal bajo las características que ya les señalé, en bandejas multicelda y con sustratos que me den una soltura a nivel de la bandeja que no vaya a evitar la emergencia de las plántulas. Es muy interesante también al momento de hacer esa plantulación en vivero y un par de días antes de llevar a campo, 1 o 2 días antes de llevar a campo, hacer una realización de lo que es el manejo de plaga para protección de plántulas. Más adelante miraremos específicamente el tema de las plagas y de las plántulas, pero hay algunos problemas asociados con ellas, con las plagas, que se comienzan a controlar o que deben comenzar a controlarse desde el momento de la plantulación. Antes de yo llevar manejo de plagas y enfermedades con algunos insecticidas que son. Sin embargo, estábamos hablando entonces de lo que era la densidad de plantación. Una vez que ya tenemos, que hemos hecho el manejo de las plantas a nivel del vivero, entonces es muy importante saber o establecer cuál es la densidad de plantación adecuada. Lo recomendable es utilizar hileras sencillas de 0,90, 0,80, algunos agricultores hasta 0,70 metros de separación entre una hilera y otra, y colocar aproximadamente 5 semillas o 5 plántulas por metro lineal. Estas densidades de plantación van a depender de muchas características, tanto del mercado hacia donde yo voy a estar dirigido con mi producto final, como también de las condiciones climáticas de la zona donde yo estoy produciendo. Entonces no existe, digamos, una densidad óptima para un cultivo en particular, ¿sí? Sino que va a depender de todos esos factores. Por ejemplo, si yo estoy apuntando a un mercado de bandejas, de presentación de mi maíz en bandejas, voy a necesitar un calibre de mazorca determinado y por lo tanto debo realizar un especiamiento mayor que si yo, por ejemplo, lo estoy requiriendo para la industrialización, donde yo requiero mayor cantidad de grano independientemente del tamaño de la mazorca. Entonces ahí yo puedo utilizar mayores densidades de siembra. Dependiendo también de la densidad de plantación, por ejemplo, yo puedo utilizar hileras dobles, donde algunos sistemas se colocan el riego por goteo y yo logro colocar una hilera a cada lado del gotero, que esas hileras pueden estar separadas desde 30, 40, 45 centímetros, va a depender hasta dónde llega el bulbo de humedad, hasta dónde llega el bulbo de humedad del suelo, del agua en el suelo, y ello me va a indicar hasta dónde yo puedo separar esa doble hilera y separar una hilera doble de la siguiente por ahí a 1,4 a 1,6 metros entre surcos, entre un surco y otro. Les hablaba también de las condiciones climáticas, van a depender de qué población yo utilizo. Hay zonas donde, digamos, hay una alta radiación. Zonas de alta radiación, yo puedo utilizar mayores densidades de siembra que zonas, por ejemplo, que continuamente hay presencia de nubes o son zonas muy nubladas. Entonces allí yo utilizo densidades más bajas. O siembras en pleno verano, con buen suministro de agua, puedo utilizar mayores densidades que siembras en las épocas de lluvia, donde también las nubosidades y la cantidad de radiación solar es menor, entonces allí yo trabajo con menos densidades de siembra. Es importante. ¿Qué es lo que yo tengo que balancear? Esa intersección de luz, ¿verdad? Esa intersección de luz por las hojas, balancearla con la cantidad de radiación que yo pueda tener presente allí. Y eso me va a dar, digamos, jugando con esas dos cosas, yo puedo ajustar las densidades de siembra para obtener los mayores rendimientos. Es muy importante también que como esas son variables, significa que no son valores fijos, sino que pueden estar cambiando. Entonces también dependiendo de la zona donde usted se ubique, en la época del año donde usted esté, puede estar jugando, digamos, con esas distancias de siembra. De manera general, ¿qué puede ocurrir cuando yo hago altas densidades de siembra, o sea, mayor cantidad de plantas por unidad de área?
puedo tener problemas de volcamiento, porque las plantas en esa competencia por luz, ellas buscan crecer un poco más, entonces va a tener mayor altura, y por otro lado, la competencia por nutrientes también desarrollan un sistema radicular que no es muy profundo y pueden tener problemas de volcamiento. Por el contrario, bajas densidades de siembras pueden provocar la proliferación de hijos basales, que eso también está muchas veces relacionado con la variedad, pero de manera general, cuando hay bajas densidades, hay mayor intersección de luz también por la parte basal de la planta, y eso incentiva esa producción de hijos basales, que en algunos casos no es tan conveniente. La siguiente, por favor. Hablando un poco del siguiente factor, ¿verdad? De lo que es el riego o la disponibilidad de humedad para la planta, es importante conocer más o menos lo que es ese balance hídrico en la zona de raíces, o esa relación suelo-agua-planta, cómo se está dando a nivel de ese proceso, ¿sí? De la planta con el suelo y el agua. En ese sistema de ese balance hídrico, es importante conocer que nosotros tenemos entradas y tenemos salidas. En las entradas son aquellos aportes de humedad que se le hacen al cultivo, en los cuales tenemos básicamente la precipitación, que son las lluvias que pueden estar cayendo en nuestro cultivo, y por otro lado, el riego que nosotros adicionamos, ¿sí? Que nosotros adicionamos como agricultores para suplir las demandas del cultivo, las demandas hídricas del cultivo. Sin embargo, de toda esa cantidad de agua que se puede aportar o que cae por la lluvia, tenemos que estar claros que pueden tener también pérdidas, y esas pérdidas hay que considerarlas. Por ejemplo, pérdidas por percolación, porque el agua se mueve a estratos más profundos, estratos inferiores que están mucho más profundos y que ya no están al alcance de la zona de raíces de la planta, y por lo tanto es un agua que ya no es utilizable. También tenemos pérdidas por agua por escorrentías, que son aquellas aguas que de manera superficial se van a otro sitio diferente al sistema de raíces. Y también tenemos, obviamente, lo que es el consumo de la planta, que se da por un proceso que se llama evapotranspiración, que no es más que la evaporación del suelo más lo que transpira la planta. Y este es el que nosotros debemos conocer, esa evapotranspiración, cuánto es el consumo de la planta para poder satisfacer sus necesidades y lograr rendimientos aceptables, o que no se nos afecte el rendimiento, más bien que la planta pueda expresar su potencial productivo. La siguiente, por favor. Entonces, en ese sentido, nosotros debemos adicionar el riego, sobre todo cuando en zonas o en épocas donde las precipitaciones no son suficientes para abastecer esa demanda o esa evapotranspiración de la planta. Y tenemos que tener en cuenta que ¿por qué tenemos que regar? Primero, porque el cultivo del maíz es altamente sensible a las respuestas del riego. En cualquier lote de maíz que usted observe que esté bajo la condición del estrés hídrico, usted nota cómo las hojas son más pequeñas, son arrepolladas, están enrolladas, pero usted le coloca agua a ese lote y usted inmediatamente, en cuestión de horas o de minutos, ya usted logra ver cómo las hojas se expanden, cómo ya pierden ese arrepollamiento, y eso es lo que lo hace que el cultivo del maíz responda tan rápido a las condiciones de riego. Es importante entonces saber que durante el ciclo de producción, desde la siembra hasta la cosecha, cuáles son los periodos que más me puede afectar el déficit hídrico o la carencia de agua. Entonces, los investigadores señalan que existen dos periodos críticos en los cuales hay que evitar el estrés hídrico. El estrés hídrico por falta de agua no siempre es perjudicial, y un poco vamos a hablar también de eso, pero sí hay dos momentos críticos en los cuales sí van a ser perjudiciales, y nosotros tenemos que tomar en cuenta esas variables. El primer periodo crítico va desde la germinación hasta el final de la emergencia. De allí la importancia, si vemos otra vez o recordamos las primeras frases que hablábamos cuando comenzamos este conversatorio, hablábamos de
la importancia o lo crítico que es la germinación, y precisamente por las características que tiene la semilla, ese momento de la disponibilidad de humedad para tener una emergencia de las plántulas es vital. De allí, nuevamente la recomendación de que en ese periodo nosotros manejemos nuestra semilla bajo estructuras lo más controlado posible para poder suministrar la humedad necesaria y tener una buena germinación. Una vez que ocurre esa emergencia de las plántulas y las llevamos a campo, a partir más o menos desde la hoja 5 hasta la producción de la hoja 12, es la etapa donde el maíz puede soportar con mayor firmeza algún tipo de estrés hídrico, digamos por déficit de agua. Le recuerdo nuevamente, el déficit o el estrés hídrico no siempre es malo. En esa etapa, de hecho, es conveniente realizarle pequeños estrés a las plantas, ya que no se va a afectar su producción, pero por el contrario, yo puedo incentivar a lo que es el desarrollo de raíces, ¿verdad? Por esa falta de agua en esa etapa, y puedo incentivar también la producción de raíces más profundas. Luego, existe un periodo a partir de la producción de la hoja 12, que se llama prefloración, unos 10 días, aproximadamente unos 10 días antes de la emisión de la espiga, donde tenemos nuevamente un periodo crítico para el suministro de agua. Entonces, 10 días antes de la emisión de la espiga, prácticamente hasta la formación de los granos. Durante ese periodo, ¿por qué es crítica el suministro de agua al cultivo? Básicamente porque es el momento en que se están desarrollando las estructuras reproductivas, sean gametos femeninos, gametos masculinos, y que son, digamos, factores que influyen directamente sobre el rendimiento y sobre la calidad del grano. Entonces, durante ese periodo es muy importante la disponibilidad de agua en términos de cantidad y en términos de calidad, para un buen desarrollo entonces de lo que son las gametas femeninas y gametas masculinas. También existe una afectación directamente sobre las plantas. Cuando las plantas de maíz sufren un estrés hídrico durante ese periodo, existe una asincronía de las inflorescencias. Salen primero las inflorescencias masculinas, que es la espiga, y luego 10 o 12 días después es que aparecen las inflorescencias femeninas, pero en el momento que ellas aparecen ya prácticamente no hay grano de polen viable. Entonces, por lo tanto, la fecundación de ese óvulo no se va a dar y voy a tener mazorcas, digamos, sin granos o con muy pocos granos. Entonces, de manera directa por afectación de las gametas femeninas o masculinas, o también por la asincronía que existe entre la emisión de la espiga y de la mazorca como tal. La siguiente, por favor. Algunos investigadores, como Allen y colaboradores, han reportado que el Kc, que no es más que el coeficiente del cultivo, vamos a hablar ahora un poco sobre eso, inicial en el cultivo del maíz es 0,15 o 15% de la evapotranspiración de referencia. A mitad del ciclo es de 1,1 y al final equivale aproximadamente a 1, o sea, el mismo valor de la evapotranspiración de referencia. ¿Y qué es la evapotranspiración de referencia? Ese es el consumo de agua que se da en un cultivo que generalmente cubre todo el suelo y que normalmente se utilizan gramas de tipo Bermuda. A través de unos aparatos que se llaman lisímetros, se hace la determinación de cuál es la cantidad de agua que consume ese cultivo de referencia. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros queremos conocer el consumo de agua del maíz, multiplicamos la ET0 o la evapotranspiración de transferencia a una zona de referencia, a una zona determinada, lo multiplicamos por el Kc. Entonces, cuando es 0,15 significa que consume solamente el 15% del Kc, o sea, bajos consumos de agua. Desde la hoja 5 hasta la hoja 7 aproximadamente los consumos son bajos. A partir de allí se comienzan a incrementar de manera lineal hasta llegar al máximo consumo de 1,1. Es decir, yo tengo una zona donde donde la T0 o la evapotranspiración de referencia es 7 milímetros, que se refiere a 7 litros por metro cuadrado de superficie, y el Kc del cultivo es 1,1, o sea, un 10% más, significa que el maíz está necesitando 7,7 milímetros, o sea, 7,7 litros por cada metro cuadrado de superficie cultivada.
En términos prácticos, el requerimiento de evapotranspirativo del maíz recién emergido es muy bajo, por eso es que su KC es 0,15, o sea, 15% de la demanda de la atmósfera, situación que es relativamente constante durante los primeros 30 días, digamos, desde el trasplante hasta los primeros 30 días, o formación de hasta 3 o 4 hojas. Luego, con el desarrollo del follaje del maíz, los requerimientos aumentan linealmente para llegar a un coeficiente de cultivo máximo de 1,1. Entonces, en ese momento, cuando tenemos coeficientes de consumo de 1,1, tenemos que incrementar el volumen de agua que estamos suministrando al cultivo y que representa un requerimiento ligeramente superior al ET0 y que se mantiene hasta la cosecha. Entonces, esas son, digamos, las cantidades de agua. Los investigadores señalan que alrededor de 8 litros por metro cuadrado es el requerimiento de agua de un cultivo de maíz, pero obviamente eso va a depender de las condiciones climáticas, radiación, temperatura, viento, que obviamente esas variables climáticas me afectan la evapotranspiración de referencia y por eso es que normalmente estos cálculos se hacen en función de esa evapotranspiración del cultivo de referencia. La siguiente. Siguiente, por favor. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de 7 u 8 milímetros o 7 u 8 litros por metro cuadrado de siembra, esa es la cantidad de agua que tiene que llegar a las raíces de mi cultivo. Sin embargo, para llegar a eso tenemos que tomar en consideración qué tan eficiente es mi sistema o mi método de riego que estoy utilizando. Y aquí en este cuadro colocamos los 3 principales métodos de riego, sin embargo existen otros y algunas variables de ellos. Por ejemplo, hablamos de riego por surco, significa que la EFA o el porcentaje de eficiencia del sistema es de alrededor de un 40 o 50%. Eso, de manera práctica, si hablamos de una eficiencia de un 50%, decimos, si yo necesito 8 litros en la zona de las raíces, significa que yo debo, o sea, yo voy a consumir 16 litros. De los 16 litros que comienzo utilizando, solamente 8 llegan al sistema de raíces. Los otros, el otro volumen de agua de diferencia normalmente se pierde por conducción en los canales de riego, ¿verdad? Por escorrentías y también porque se van a estratos más profundos. En el caso de aspersión, la eficiencia de riego por aspersión, la eficiencia de este sistema es mucho más alta que la de riego por surco. Sin embargo, tiene una eficiencia de 70 a 80%. A pesar de que a nivel de lo que es la conducción del agua, las pérdidas son bajas, pero sí ocurre que con el sistema de riego por aspersión, yo no solo riego la zona radicular del cultivo, sino que también riego algunas áreas donde, por ejemplo, los espacios entre una hilera y otra, donde normalmente el sistema de las raíces no está, pero esa humedad pues está disponible, por ejemplo, para algunas malezas que pueden estar desarrollándose. De allí que la eficiencia máxima de este tipo de sistemas apenas un 70 o un 80%. Y el otro sistema de riego o método de riego es el método del sistema de riego por goteo, donde la eficiencia es aún mayor, 90-95%, pero que eso va a estar determinada, por ejemplo, por la calidad del diseño del sistema de riego y también por los tiempos de riego. Por ejemplo, yo puedo tener sistema de riego por goteo en un suelo arenoso, ¿verdad? Donde la capacidad de retención de humedad en un suelo arenoso es relativamente baja, pero si yo dejo ese riego encendido durante 1, 2 o 3 horas, mucho más de lo que el suelo es capaz de almacenar, voy a tener grandes pérdidas por percolación del agua. Entonces, esa eficiencia, a pesar de que un sistema de riego por goteo va a estar determinado básicamente por el diseño y por la buena utilización que se le pueda estar dando. Para un método de riego determinado, la eficiencia de aplicación depende del diseño, ya lo habíamos dicho, la habilidad del regador, por ejemplo, en el caso de los tiempos de riego, que hacen muchos regadores, se van a la práctica, ¿no? Yo le doy 30 minutos de riego por lote, no necesariamente son los 30, o la gente escucha aquí, no, le dan 30 minutos en un suelo arcilloso y se va al suelo arenoso, también le dan 30 minutos. Entonces ahí ya yo estoy perdiendo eficiencia en el sistema de riego. De las características físicas del suelo, eso tiene que ver básicamente con el contenido de arcilla, limo y arena, su capacidad
de almacenar agua en el perfil del suelo y de la calidad de la estructura de distribución. Por ejemplo, riego por goteos, donde existen mangueras de conducción, pero las mangueras de conducción, eso por donde quiera que uno observa, tiene fugas por roturas, fugas por malas conexiones, fugas por conexiones improvisadas. Entonces por allí se pierde gran volumen de agua y la eficiencia del sistema también decae grandemente. Entonces esas consideraciones para el riego hay que tenerlas presentes porque no es solo colocarle el agua desde el punto de vista del cálculo de lo que una bomba o una estación de bombeo puede estar distribuyendo, sino de realmente cuánto le está llegando al sistema de raíces para satisfacer la demanda de la evapotranspiración del cultivo, para que éste se desarrolle con normalidad y pueda tener también la capacidad de expresar su potencial de producción. La siguiente, por favor. El déficit hídrico, pues es un tema, es una forma de estrés hídrico. Cuando hablamos de estrés hídrico podemos tener por déficit, por deficiencia o también por excesos. También los excesos de agua son dañinos, son perjudiciales para el cultivo del maíz. En el caso del déficit hídrico, el maíz dulce es relativamente tolerante a las deficiencias de agua. Ya también de un poco lo habíamos conversado durante el periodo vegetativo, desde el B5 hasta B12, o sea, donde es un periodo netamente vegetativo, no se han comenzado a formar las estructuras reproductivas. La mayor disminución de los rendimientos se produce cuando existe escasez de agua durante el periodo de floración, inclusive unos 10 días antes de la aparición de las panojas aproximadamente, incluyendo la formación de la inflorescencia, del estigma y de la polinización. Entonces, ¿qué ocurre? Aborto de malformación de gametas, asincronía de la emisión de las estructuras reproductivas, estigmas no receptivos, los granos de polen se secan mucho y los estigmas también se secan, y esos granos de polen, entonces, o mejor dicho, el estigma no es receptivo, y si el estigma no recibe los suficientes granos de polen para la fecundación del óvulo, no vamos a tener formación de grano. Entonces allí hay unas pérdidas importantes en términos de volumen, de pesos, pero también de calidad del producto. Puedo obtener mazorcas que tienen espacios vacíos porque no se formaron granos en esa mazorca. La siguiente, por favor. Otro de los factores o de esas labores culturales que siempre tenemos que tener presente es el manejo de malezas o de arbences, ¿sí? Que son aquellas plantas o organismos vegetales que van a estar compitiendo con nuestro cultivo de maíz por todos los factores de producción, sea luz, agua, nutrientes, espacio, de manera directa. Y de manera indirecta también afecta. Entonces, las malezas constituyen uno de los factores bióticos adversos de mayor importancia en el cultivo del maíz dulce. Las disminuciones de rendimiento y calidad generadas por la presencia de las malezas pueden clasificarse por dos tipos. Entonces hablábamos de aquellas que son de manera directa, por competencia, directamente por competencia por los factores de producción, o como lo son espacio, luz, agua y nutrientes, y también de manera indirecta porque ellas pueden servir como hospederos de algunas plagas o algunas enfermedades, o también porque me afectan, por ejemplo, algunas labores en particular, como la cosecha. Ya yo tengo un maíz que tuve buena producción, pero por alguna razón, al final del ciclo, las malezas crecieron extremadamente. Al momento de la cosecha, esa labor se va a ver interrumpida. Tiene que ver con la dificultad de la preparación de suelos, también me afecta de manera indirecta cuando yo no puedo preparar un suelo, por ejemplo, un suelo con altos contenidos de maleza, que cuando yo hago la preparación, ese suelo tiene diferentes materia orgánica en descomposición, puede también tener varios problemas allí. Por otro lado, tenemos también entonces que notar que de manera indirecta es por la presencia de plagas y enfermedades hacer estas hospederas. Siguiente, por favor. Una vez que conocemos cómo pueden estar afectando las malezas, el cultivo de maíz dulce, entonces también tenemos que saber que existen diferentes métodos para controlar estas malezas,
Existen diferentes métodos para controlar estas malezas, lo cual involucra controles culturales, controles químicos y algunos otros tipos de controles. Cuando hablamos de control cultural, normalmente son sistemas que no aplican acciones mecánicas directas o el uso de agroquímicos. Y de allí tenemos, por ejemplo, rotación de cultivo. Es la primera de las estrategias que nosotros podemos utilizar. Sabemos que existen malezas que están asociadas a un cultivo determinado, ¿verdad? Por ejemplo, algunas gramíneas pueden estar asociadas al cultivo de maíz y utilizando una estrategia de rotación de cultivos con algunos cultivos, digamos, de hoja ancha, podemos hacer un mejor control de las malezas gramíneas en un momento determinado. La segunda estrategia de manejo cultural es el manejo de los barbechos, ¿sí? ¿Cómo manejamos barbechos? Por ejemplo, hacemos preparación del suelo y una vez hecha la preparación del suelo, dejamos que las malezas crezcan de manera natural y una vez que ellas hayan crecido, pero antes de la floración, podemos otra vez hacer lo que es un control, puede ser mecánico, puede ser químico. Entonces, con eso nosotros podemos hacer una disminución de la población de las malezas que están afectando el lote. Fechas de siembra. Cuando hablamos de fechas de siembra, podemos enfocarla desde dos maneras diferentes. Uno es sembrar siempre nuestro cultivo antes que las malezas emerjan. Entonces, adelantarnos a la emergencia de las malezas. Y lo segundo es que tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, si en algunos cultivos que pueden ser sembrados en determinadas épocas, si yo lo siembro durante la época de sequía, yo voy a tener menos problemas de maleza que si yo realizo la siembra durante el periodo de lluvias. En el caso del maíz, por esa naturaleza que debemos hacer siempre siembras escalonadas, entonces vamos a tener unas épocas donde es más fácil controlar las malezas cuando hacemos siembras en épocas secas que aquellas cuando las hacemos en épocas de lluvia por el tema de la disponibilidad de humedad. Otra de las consideraciones o métodos culturales tiene que ver entonces con la densidad de siembra. Obviamente, cuando nosotros utilizamos bajas densidades de siembra, dejamos espacios vacíos en el medio del cultivo, y en esos espacios vacíos es mucho más fácil que las malezas se desarrollen, se incentiva la germinación de las semillas y puedan desarrollarse. Entonces, de manera general, cuando usamos mayores densidades de siembra, podemos hacer mejores controles de maleza. Selección del híbrido tiene que ver mucho con el establecimiento de híbridos que estén adaptados a las zonas de producción. En la medida en que los híbridos se adapten mejor, nosotros podemos entonces tener plantas más vigorosas que puedan competir mucho más con las malezas. La fertilización también puede afectar, digamos, o podemos utilizarla como un control para el control de maleza. Por ejemplo, si yo siembro en zonas donde yo tengo una alta agresividad de malezas y yo realizo la fertilización previa a la siembra de mi cultivo, pues yo lo que estoy es incentivando de alguna manera que las malezas que están allí vayan a tomar ese fertilizante y se haga más agresivo. Entonces hay que saber para cada uno de los lotes y en función también de qué tan agresivas son mis malezas, cómo yo coloco el fertilizante de manera que de obtener la máxima eficiencia hacia, digamos, hacia el cultivo deseado, que es el cultivo del maíz. El otro método de control es el tema del riego, y lo hablábamos un poco, que tiene que ver sobre la disponibilidad de humedad en algunas áreas del lote o del terreno. En ese sentido, los riegos por goteo son una de las mejores estrategias para disminuir la incidencia de malezas, sobre todo, digamos, en las épocas de sequía, porque la zona que está entre las hileras o fuera del rango de humedad de mi sistema de riego, normalmente no van a germinar las malezas y va a ser mucho más fácil ese control. La siguiente, por favor. Viendo en la siguiente lámina, hablamos un poco también entonces del control químico, que es la estrategia más utilizada, digamos, para el control de maleza, y es a lo que la mayoría de los agricultores se van inmediatamente. Eso, obviamente, para el control químico es la utilización de herbicidas o productos químicos, los cuales se clasifican desde diferentes puntos de vista. Por ejemplo, tenemos herbicidas que se clasifican por su manera de actuar, y allí tenemos seleccionados, por ejemplo, los que son los herbicidas de contacto o los herbicidas sistémicos.
Dentro de esos dos grupos de contacto son aquellos, como el nombre lo dice, que hacen un control o la muerte del vegetal en aquellos puntos donde el herbicida toca la planta, ¿sí? Y los sistémicos son aquellos que entran dentro del vegetal y una vez que se incorporan a la fisiología del vegetal comienzan a hacer el daño y causar la muerte. Inclusive, dentro de esos de contacto podemos tener también diferencias por el modo de acción, que son, por el modo de acción son aquellos que son selectivos o no selectivos. Yo puedo tener algunos herbicidas que son sistémicos y selectivos, o puedo tener herbicidas de contactos no selectivos. Entonces ahí ya comienza a jugar un poco de cómo es la selección. ¿Cuáles son aquellos selectivos? Aquellos que puedo aplicar inclusive sobre la planta de maíz y esa planta de maíz por algunas características fisiológicas no se ven afectadas por ese herbicida, pero sí algunas malezas. Entonces yo los aplico sin, digamos, tengo un rango de seguridad, mientras que los no selectivos son aquellos que todo lo que toca le va a causar daño, le puede causar la muerte. Entonces, en ese caso, cuando uno aplica los no selectivos, tenemos que tener en cuenta que debemos hacer aplicaciones con algunas protecciones para que estos herbicidas no afecten el crecimiento del maíz. Por las épocas de aplicación, también tenemos clasificaciones, por ejemplo, aquellos que son presiembra, pueden, y se refieren, por ejemplo, a esos que se utilizan 15 días, 20 días antes de las siembras del maíz y deben ser incorporados con el último pase de rastra para que ellos hagan ese efecto. Son muy específicos, por ejemplo, para controlar ciperáceas, en las zonas donde las ciperáceas son un problema bien fuerte, entonces se pueden aplicar estos tratamientos. Los puedo hacer también pre-emergencia, se hacen las aplicaciones antes de que emerja la planta de maíz o muchas veces también las plantas de las malezas. Y hay algunos herbicidas que por la forma de aplicación se hacen en post-emergencia, algunos post-emergencia temprana, digamos cuando las plantas apenas tienen 2 o 3 hojas verdaderas. Por el método de aplicación, entonces se van a dividir por aquellos que se pueden aplicar uniformemente sobre todo el lote, significa que tienen de alguna manera tienen una selectividad al cultivo, o también porque aún no haya ocurrido la emergencia del cultivo, yo lo puedo aplicar sobre todo el lote, o aquellos que hay que aplicarlos en bandas, como por ejemplo los herbicidas de contacto, ya cuando ya ha emergido el cultivo. Entonces yo lo aplico sobre las bandas teniendo la precaución de que no toquen o que no hagan contacto con el cultivo. Y inclusive hay algunos que son más específicos, que son dirigidos o localizados, donde se encuentra específicamente una maleza determinada dentro del lote y solamente se hace el control allí en ese punto. Desde el punto de vista del control mecánico, que es otra de las, digamos, de los métodos de control, incluye el uso de la mecanización y la labranza para el control de arbences. Hay que tener en cuenta, en el caso del control mecánico, que son más efectivos para controlar malezas anuales o que se multiplican por semilla, mientras que aquellas malezas perennes o que se multiplican por estructuras vegetativas como rizoma, estolones, con el control mecánico obtenemos muy malos resultados. Por el contrario, lo que hacemos es tener una multiplicación del sistema de reproducción de esa maleza. Entonces, de alguna manera ya hemos pasado, digamos, por estos 3 factores, otros 3 labores culturales: siembra, riego y control de maleza. La siguiente, por favor. Y no nos queda más que recordarle que en Semillas Arroyave tenemos híbridos de maíces súper dulces, como el Vale 502, el Super Vale, que son semillas que han sido probadas en diferentes zonas de producción y que tienen una alta adaptación a esas zonas con buen vigor y muy buen rendimiento y calidad de mazorca. Para cada una de las zonas existen nuestros agentes que pueden darle mayor información acerca de nuestros híbridos de maíz. Ahora, terminando con esta, terminamos la presentación y a continuación vamos a revisar, primero agradecerle a todos por estar allí pendiente y de manera que voy a revisar el chat para ver algunas preguntas que pueden estar allá y dar algunas posibles respuestas a eso.
Entonces aquí tenemos pregunta, ¿cuáles son las plagas más comunes de interés de economía en el cultivo del maíz dulce? Bueno, les recuerdo que ahí también vamos a hacer un módulo específico para ese tema de manejo de plagas y enfermedades. Sin embargo, podemos adelantar que desde la que más daño causa, por ejemplo, en la época de sequía, es el dálvulos como plaga, como transmisor de virus, ¿sí? Y en las épocas de lluvias posiblemente sean los espodópteras, los trozadores o los heliotis que afectan la mazorca. Pregunta, al tener una alta densidad de siembra, ¿esta me influye en que las plantas me produzcan una o dos mazorcas? Sí, la densidad de siembra influye sobre la producción de mazorca, pero generalmente cuando yo tengo bajas densidades de siembra es donde puedo obtener mayor cantidad de mazorca por cada planta. ¿Por qué? Porque hay menos competencia y ella puede expresar todo ese potencial. Otra pregunta, ¿cuál debe ser la profundidad del suelo para siembra de maíz dulce? La profundidad de un suelo ideal, siempre también tenemos que pensar un poco en lo que es el sistema de raíces. La literatura señala que las raíces de un maíz, sea dulce o sea de maíz normal, puede estar entre 40 y en algunos suelos arenosos hablan hasta 1 metro, pero como 40 centímetros es lo normal en la exploración de raíces, entonces no deberíamos tener limitantes durante ese perfil de suelo. O sea, una profundidad de suelo de aproximadamente unos 40 centímetros, eso me va a dar mayor posibilidad de que las raíces exploren nutrientes y por lo tanto que yo tenga mejor o que las plantas tengan mayor expresión. ¿Cuál debe ser la profundidad ideal del suelo? Ya la contestamos aquí. La luminosidad o horas luz es un factor que incide en el tamaño de la mazorca de maíz dulce. Sí, obviamente, recuérdense que el maíz es una planta C4 en los cuales es muy eficiente para la captación de luz. Esa captación de luz es la energía que a través de la fotosíntesis se convierte en fotoasimilados, carbohidratos al final que me pueden acumular que me puede acumular la mazorca, por lo tanto, sí puede, a medida que yo tengo mayor disponibilidad de luz, por inclusive en siembras en latitudes diferentes, donde las horas del día son mayores, los rendimientos también son mayores. Pero normalmente, digamos, aquí en la zona del trópico, o aquí en la zona en Colombia, en esta zona tropical, pues esa longitud del día varía muy poco. Realmente entre el día más corto o el día más largo, alrededor de 45 minutos o tal vez 1 hora, y entonces, digamos que aquí en la zona tropical no voy a poder ver esas diferencias, pero de manera general, si usted siembra maíz en zonas de mayor disponibilidad de luminosidad, de horas luz, puede tener mayores rendimientos. ¿Cuál debería ser la recomendación para el manejo de malezas? Ya como lo conversamos allí, digamos que no existe una receta específica para el control de maleza. Va a depender de las condiciones que tenemos en el campo, el tipo de maleza que esté presente, pero lo que sí es muy importante que el control de malezas no se puede basar exclusivamente en la aplicación de un químico, sino que tenemos que trabajar con todos y cada uno de los factores que hemos hablado: rotación de cultivo, manejo de barbecho, buena preparación del suelo, identificar la maleza. Por ejemplo, le decía, una de las malezas más agresivas es la ciperácea, cipero rotundo, y en ese caso nosotros debemos hacer el control de maleza inclusive antes de sembrar nuestro cultivo. Entonces no existe una fórmula, hay que utilizar, de hecho ahí se habla de manejo de la maleza, utilizar todas las herramientas que tenemos disponibles para hacer el control. ¿Este tipo de maíz se puede sembrar en un huerto casero? Sí, por supuesto que sí. Y de hecho, este tipo de maíz se maneja como una hortaliza. De hecho, es un cultivo de huerto. ¿Por qué? Porque es mucho más exigente que los maíces normales en términos del manejo de plagas de enfermedades y lo apreciable del producto final, que es la mazorca, pero la respuesta entonces sí, sí se puede manejar como huerto casera y es una alternativa también para todos y cada una de las personas que no solo para siembras en lotes grandes, sino que tengan la disponibilidad de tener 15, 20 plantas porque se disfruta al final también. Maíz dulce ideal para climas cálidos, por ejemplo, la costa atlántico. Sí, en el tema de maíz dulce existen diferentes selecciones o variedades, digamos que con tolerancia a temas de temperatura, a temas
de altas o bajas temperaturas, pero recordemos que su origen también es tropical, por lo tanto sí se adapta a todo lo que es la zona de la costa, en climas cálidos como tal. Bueno, con esto es la última pregunta que yo tenía por aquí. No queda más que agradecer su presencia, agradecer su disponibilidad del tiempo e invitarlos primero a que utilicen nuestros materiales que tenemos disponibles de maíces dulces y súper dulces, y también de que nos acompañen en los próximos 2 módulos en los cuales vamos a hablar sobre el tema de nutrición o fertilización y el tema de control de plagas y enfermedades.